Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que nos estén viendo, a la hora que compartan de alguna manera este material con nosotros, con su servidor, con su servidor Alejandro Rodríguez. Eh, en estos videos que como les comentaba, quiero, quiero retomar, quiero volver a empezar de alguna manera. Y volver a empezar a razón inclusive de mi canal, que insisto, como se los he dicho, hemos tratado de recuperarlo por ti y por México. Pero es retomar nuevamente esta intencionalidad de su servidor de querer eh, de alguna manera sensibilizar, si pudiéramos llamarlo así, a muchos de ustedes, ¿no? Algo que yo siempre, como lo he comentado antes, busqué por más de 7 años, fue esto. Mi intención nunca, como algunos críticos, como algunas personas que por ahí les da por hablar, juzgar todo lo que algunos comunicadores hacemos. Y no digo criticar, no, literalmente juzgar. Hay gente que yo no sé, en verdad se los digo, qué vida tengan, quiénes sean, quiénes no sean. Pero algo que yo nunca he entendido es esta parte, ¿no? ¿Cómo alguien hoy día en el país puede creer por un momento siquiera que tiene esta capacidad de juzgar o de juzgarnos a los comunicadores por este a veces valor que tenemos? Y digo valor también porque lleva intrínseco un riesgo hoy día ser comunicador. Desde sexenios pasados, y no nada más el del anciano delirante anterior, no. Esto lleva intrínseco un riesgo desde prácticamente, que estamos hablando de Fox. Bueno, Salinas de Gortari no se diga, ¿no? No podemos dejarlo atrás. En donde inclusive aquí se pagaba, todavía en estas épocas de Salinas y de algunos priistas, se pagaba con la vida, ¿no? De repente vino la censura, de repente vino la amenaza, de repente vino el castigo, la persecución. Dejó de ser este atentado contra la vida directamente y dio paso a la censura, dio paso a la amenaza, utilizando políticamente hablando a todas estas áreas que de alguna u otra manera nos pueden afectar, ¿no? Hacienda, eh, y todo lo que es la fuerza del gobierno, ¿no? A lo mejor ya no se perdía la vida, pero sí se perdía la libertad, sí se perdía la oportunidad de tener una expresión válida, porque a final de cuentas México siempre, desde hace algunos años, se ha tenido esta libertad de poder expresar lo que a derecho convenga, ¿no? Tristemente, después de Salinas, volvimos a ver estos atentados directamente contra la vida, ¿no? Nunca más fuerte como en el sexenio de Peña Nieto y el anciano delirante del sexenio pasado, ¿no? En donde comunicadores, periodistas, reporteros y muchos otros vieron o vimos cómo las vidas de estas personas era terminada, ¿no? Hoy día no es menor, hoy día es igualmente peligroso
Hemos estado viendo por ahí una serie de asesinatos de youtubers en donde se les amenaza con el supuesto de que están apoyando a movimientos criminales. Y yo veía un dato muy, pudiéramos llamarle perturbador, un dato que daban el día de ayer. Hoy es miércoles que es 15 de enero. Un dato que veía yo el día de ayer, martes, con Leo Zuckerman, que, que a veces de parte de algunos comunicadores, algunos analistas, necesitamos que nos den esta percepción personal, y eso es lo importante, para poder entender muchas otras cosas, ¿no? Este personaje que estuvo con Leo Zuckerman en su programa La Hora de Opinar, me brincó un comentario muy interesante que nos entregó el día de ayer, en el que él dice: yo no puedo entender cómo más de 30 millones, una mayoría obviamente, votaron por la secta de Morena cuando traemos acarreado un problema bestial de seguridad en el sexenio anterior. Decía él: yo no puedo entender o no logro entender la motivación de mucha gente que, teniendo la seguridad del carajo que tenemos en el país, más de 30 millones optaron por continuar con esta misma estrategia y esta misma forma, ¿no? Y se votó por ello, no se castigó, no nada más no se castigó, sino se solapó. Y decía este personaje, este analista: yo no puedo entender qué motivó a que esto sucediera. ¿Qué fue lo que motivó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que permitió que este número de personas consideraran continuar con una estrategia que nos demostró que en 6 años ha sido inútil y tal vez la peor en toda la historia de México, ¿no? Abrazos y no balazos. Nos presentaban también, aunado a esto, una carta que habría sido generada por el demente desquiciado al gobierno actual. Una carta, una misiva que se filtró, que llegó a manos de una persona que la compartió con nosotros, y se habla de que es un documento oficial realmente, o sea, sí realmente representa lo que dice y quién lo genera, y es el anciano delirante, en donde critica de alguna manera, no amenaza, pero sí habla fuerte de que cambiar la estrategia de los abrazos, no balazos, es una estupidez. Y sería una sinrazón del gobierno actual si así lo hace. Y aquí la pregunta, de alguna manera obligada, sería: ¿a razón de qué viene esta? Este gobierno, sin duda, en estos 100 días nos ha presentado o nos ha querido vender que hay una diferencia, que hay una forma distinta en cuestiones de seguridad, como van a ser las cosas, que no se va a seguir el script que el gobierno anterior tenía, ¿no? Hoy tenemos información ya de Estados Unidos, inclusive con la detención
Yo supongo, ¿no? Porque esto es simple suposición. Tenemos esta información de que hemos recibido de parte de algunas instancias en donde se nos informa que hay investigaciones serias, investigaciones importantes sobre el anciano delirante, ¿no? Y que esto pudiera llevar a por lo menos intentar llevarlo a la justicia, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿el gobierno actual, como esto ya sucedió con Cienfuegos y como esto ya sucedió con otros personajes en el pasado, va a ser permitido? Pero insisto, yo creo que sí, la parte más importante va a ser esta pregunta que nos deja este analista político, de viendo cómo está México, ¿por qué se votó mayoritariamente por continuar? Tomando por mayoritariamente lo que las reglas matemáticas nos informan. Fue una mayoría de los que salieron a votar. Aquí algo que yo siempre he pretendido, que siempre he buscado con todos ustedes, y lo decía yo en el video anterior, ¿no? Tenemos que entender, yo creo que tenemos que partir de ahí, de entender de qué estamos hablando. Primero que nada, yo creo que es muy importante entender, comprender de qué estamos hablando. En este canal, con su servidor, yo siempre se los he dicho, aquí primero tenemos que tener los burros, los pelos de la burra en la mano. No podemos estar hablando con otros datos, no podemos estar hablando con imaginario, no podemos estar hablando con supuestos, no. Yo creo que hoy día México, algo que ya no debe de hacer, no que pueda, de poder puede. Hay algo que ya no debe de hacer México, y es hablar de supuestos. Hoy día, por ejemplo, nos hablan del Plan México. Sí, suena maravilloso. Y muchos analistas en estos días, desde que esta señora habló de ello, hay gente que a mí me critica, ¿por qué le dices señora? Es la presidenta. No, discúlpame. Para mí, al menos, y sé que para muchísima gente en este país, para que respetemos una posición, un cargo, es de ganárselo. Porque esto es como el respeto. El respeto yo por más de 7 años lo dije en mi canal, Por Ti, por México. El respeto no se otorga. El respeto se gana. Cualquiera de ustedes, y yo lo he escuchado mucho en analistas también, como dicen, es que ella es la presidenta, te guste o no. Pues no, a mí no me gusta. Sí, porque 30 y tantos millones votaron por ella y tiene el cargo fehacientemente, ¿no? Pues a mí me dirás misa. Pero una persona que no demuestra ese liderazgo, esa capacidad, esa inteligencia, esa motivación y esas ganas por sacar adelante, en este caso, a esta empresa llamada México, porque esto pasa en cualquier empresa privada, yo lo he dicho también muchísimas veces. ¿Qué tiene que hacer un director general? ¿Qué tiene que hacer un CEO? ¿Qué tiene que hacer un personaje de altura de miras que tiene una posición en una estructura X? Ver por los intereses de eso que representa, ¿no? Si es un CEO, tiene que ver por los intereses de la empresa, por los intereses a veces mayormente de la empresa, pero también del personal. ¿Qué ha hecho que empresas, por ejemplo Google se me ocurre,
¿Por qué han logrado tener la posición que tienen? Porque son empresas que ven mucho por la gente, por sus empleados, por la gente que labora en estos lugares, ¿no? Me encanta, por ejemplo, el ejemplo de Google porque la gente puede ir de short, puede ir casi casi en pijama y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no es una empresa que vende imagen pública a la gente. El trabajo de Google es otro completamente distinto en el que no se ven su personal, no lo requieren. Algún día yo comentaba esto en una empresa que yo trabajé de seguros, porque yo les decía lo mismo, de repente todo el mundo andaba trajeado y bien incómodo. Y yo se los decía a algunas personas con las que trabajaba, es que ¿por qué vienes de traje? A nosotros, a ustedes. Yo era del equipo de ventas, yo era un gestor, un vendedor de seguros, si ustedes quieren. Yo sí daba el trato a la gente. A mí la gente, el cliente sí me veían. Entonces había que presentar una imagen lo más limpia, pulcra, no sé si elegante, pero teníamos que presentarnos nosotros a la gente. Toda la gente que trabajaba en oficina, ellos no tenían, ellos no recibían ni atendían absolutamente a ningún cliente, porque no se necesita. Los intermediarios éramos nosotros. Entre el público consumidor y la empresa, nosotros éramos el punto intermedio. Nosotros éramos los de la imagen, nosotros éramos los de la experiencia, nosotros éramos los que teníamos que vender todo el producto de la mejor manera. Ellos no. Ellos estaban ahí para recibir toda nuestra documentación y darle el proceso adecuado. Y era lo que yo les decía, ustedes podían estar hasta de pijama y no debería de haber ningún problema. Que estén lo más cómodos posibles, como sucede en Google. Y en algunas otras empresas cabe decir, ¿no? Estas empresas en donde si tú no tienes visión, trato con la gente, si quieres estar hasta encuerado, ok, preséntate encuerado, ¿no? Por decir algo, ¿no? Yo sé que no va a suceder, pero es exagerar a veces un poquito las cosas. Esa comodidad al realizar estas acciones es lo que logra ciertos beneficios, es lo que logra sacar lo mejor de la gente y lo que muchos directivos hacen, buscar siempre lo mejor. Yo lo comento con ustedes. Lo que una persona, en este caso un presidente, tiene que hacer es lo mejor para todos nosotros. Para eso se votó. Pero eso se gana. Eso, insisto, no se otorga. No es decir, sí, ya es presidenta y ya se ganó el título. No, 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 no. Insisto, por eso, para mí, un presidente, como un líder, como muchas otras posiciones de poder, se tienen que ganar. No se pueden otorgar. Ha llegado el punto en el que ese ha sido tal vez nuestro error más grande. Otorgarle un derecho a alguien que no tiene. Sí, que a lo mejor se ganó en las urnas. Por eso, como les comento, tenemos que empezar a hablar en este canal, uno, con verdad. Su servidor siempre lo ha hecho. La verdad es algo que en mi vida siempre ha sido eje central, ¿no? La honestidad. Alguna vez yo les decía, les expresaba en varias ocasiones en mi canal que algo que a mí me puede mucho es esto. Y decía yo, hablando de experiencias, que decía yo, algún día hablando con mi contador y buen amigo, decíamos, es que nunca nos hemos hecho millonarios tú y yo, porque somos honestos. Y nunca lo vamos a hacer. Porque somos honestos. La honestidad hoy día en México parece ser que no tiene cabida, ¿no? Y uno de los grandes problemas que por eso yo veo es que si no empezamos a entender y hablar con la verdad, las cosas no van a cambiar.
Las cosas no van a sucederse diferentes. Y vamos a seguir teniendo la continuación de lo mismo. Veía yo, como les digo ayer, en la Typical, un programa en el que hablaban de que sí, el anciano delirante del sexenio pasado, que no presidente, sin duda, porque tampoco fue un presidente, fue un mitotero, fue un cirquero, fue un maromero, fue un todo lo que quieran, menos presidente. Y criminal, por cierto, narcopresidente, ¿no? Narcopolítico, podríamos decir. Hoy día amenaza que si se cambia el abrazos, no balazos, va a tener repercusiones. ¿Repercusiones para quién? ¿Para el gobierno? ¿Para nosotros como sociedad? Por eso insisto, empecemos a hablar con verdad. El primer punto, por ejemplo, de por qué ganó esta secta de Morena, y aquí lo hemos dicho muchas veces, y se ha dicho en cantidad de canales de información y comentaristas y comunicadores, fue el dinero que se reparte en el país como apoyos económicos, ¿no? El dinero constante y sonante, el papel moneda como moneda de cambio, como decimos por ahí, ¿no? No la seguridad, no la salud, no muchas otras cosas. Ya nos hablan de que van a hacer una línea y que Mexicana van a comprar 20 aviones y que los trenes van a hacer un desarrollo bestial y nos hablan de 20,000 cosas que supuestamente el gobierno actual va a hacer. Pero nunca menciona educación, curioso, y nunca menciona salud. Este gobierno literalmente está prácticamente quebrado. De hecho, ya hay, una solicitud de más deuda. Se habla de que al menos este gobierno va a entrar con una deuda ya, este gobierno, de 1.5 billones de pesos. Deuda que se ha solicitado al Banco Mundial. A veces seguir esto de la deuda es muy simple. Entren al Banco Mundial y van a ver cómo ha crecido la misma. El gobierno anterior nos dejó nada más con un 70% más de deuda, ¿no? Pero de esto nadie habla. ¿Por qué? Porque estos son, insisto, los datos que a nadie parece importarle. O por lo menos a mucha gente. A mucha gente parece no importarle el hecho de que nos estamos endeudando y estamos endeudando a las próximas generaciones. Pero ¿qué dice la gente? Mientras yo reciba mis 2, 3, 4, 5 mil, 6 mil o 10 mil pesos, a mí no me importa lo que con la deuda pase, ¿no? Eso lo vamos a tener que pagar tarde que temprano. Esas no son deudas que se van a desaparecer. Alguien las va a pagar. ¿Qué dice la gente? No me importa, yo no la voy a pagar. Hay que la paguen las próximas generaciones, ¿no? Oye, pero esas próximas generaciones son tus hijos o tus nietos. No me importa, yo ya viví. Es increíble escuchar esta mentalidad, ¿no? Escuchar esta mentalidad de que, bueno, ya le tocaba robar a otros, ¿no? Siempre fue PRI-PAN. Ya le tocaba robar a otros. Es sorprendente, damas, caballeros, a lo que hemos llegado. Y tienen razón, ¿eh? México que cambie es difícil porque hemos tenido una educación, tristemente. Por eso les digo, tenemos que empezar por ser realistas con lo que México hoy tiene y con lo que México hoy es. México ha tenido por muchos años una costumbre de tranza, de corrupción, de pagar por lo que no deberíamos de pagar.
Pero nos acostumbramos ya al vivir tantos años en esta corrupción, en este sistema corrupto. Mucha gente no conoce otra forma de hacer las cosas. Yo tengo clientes que me dicen, Alex, no conseguimos esta marca, ustedes saben, yo me dedico a la gestoría de trámites marcarios y al desarrollo de imagen corporativa, y en el trámite marcario mucha gente me dice, Alex, alguien que conozcas adentro que nos pueda ayudar dándole ahí una lana o algo. Mira, de entrada, yo no sé si existan. Probablemente los debe haber. En el INPI. Quien reciba dinero para hacer algún movimiento, alguna cosa. No lo dudo. Pero aquí sí empezamos, porque yo soy tu gestor. Aquí sí ya te topaste con pared. Yo no le ofrezco y yo no le doy dinero absolutamente a nadie para comprar algo. En este sentido, corrupción. Yo no lo hago. ¿Quieres hacerlo? Perfecto, yo me hago a un lado y hazlo tú. Yo no funciono así, yo no opero así, yo no trabajo así. Así es que si hay o no gente que podamos comprar en este instituto, a mí no me interesa. Porque yo no pago por corrupción. Yo no pago por tranzas. Como yo tal vez empieza a haber más gente. Pero insisto, venimos de una educación en donde para agilizar algo pagábamos. Que la licencia, que las placas del coche, que el trámite de aquí, que el trámite de allá, que el trámite del otro de acá, y que etcétera, etcétera. Para todo pagábamos. Nos agarraba el de tránsito y antes de sacar la licencia, ¡ay, Poli, traigo prisa, déjeme ir! Y ahí estaba ya el de a 50 antes, ¿no? El de 20 pesos. El Benito Juárez, ¿no? El Hidalgo. Era lo más. Y rápido te dejaba ir el de tránsito, ¿no? Se acostumbraron ellos, nos acostumbramos nosotros. Y esa era la regla que existía. Hoy día todavía sigue siendo así. Gente que los detienen. Oh, no, sí, oficial, sí me hice esto, hice aquello. Déjenme ir, sabe que ya traigo prisa. Y ahí le va, pero ya no es un Benito Juárez, ¿no? Ahora ya es una Sor Juana. Ya es uno de esos billetitos verdes que llevan un 2 y 2 ceros, ¿no? Mínimamente. Pero queremos que las cosas cambien cuando nosotros somos parte de esa forma de actuar y de hacer. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Sin duda, lo primero que tiene que empezar a cambiar en este país es la educación. Porque si no, entonces estamos simplemente dando vueltas, como si esto fuera, no sé, una ruleta, una montaña rusa, una rueda de la fortuna, una de estas de feria, que no sé cómo se llaman, torbellino, que nada más da vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Y nunca vamos a salir de ahí. Cuando este gobierno nos dice, por eso les digo que tenemos que ser muy realistas antes que todo, cuando este gobierno nos dice que la mayoría votó por nosotros, ¿cuál mayoría? Para empezar, la gente que podía votar en las pasadas elecciones eran un porcentaje más o menos, una cantidad de 100 millones de mexicanos. Del más de 120 y tantos millones que hoy día somos en el país. Porque muchos no están considerados que son menores de edad. Pero más o menos la población a nivel México, estamos hablando de personas de menos de 30 años, la mitad. La otra mitad somos personas de más de 30 años. El tamaño de la gente que puede votar fueron 100 millones. Esto es lo que le llaman el padrón electoral. 100 de 130 millones. Esto quiere decir que más de 100 millones o 100 millones de mexicanos somos mayores
de 18 años. El otro porcentaje son menores de 18 años o que no están ni registrados, ¿no? Empecemos, insisto, por ahí. ¿Qué sucedió? Que de estos 100 millones de mexicanos con capacidad de votar, al menos el 40% decidió no salir a votar. Luego entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó que en este país solamente salimos a votar en el 24 un promedio más o menos de 60 millones de mexicanos. 60 millones de mexicanos, estamos hablando ya de la mitad de la población en México. Aquí sí, tenemos que empezar por eso a tomar estos números, ¿no? Esto es población, ahora sí, del país. 60 millones salimos a votar. Y insisto, y 60 millones somos la mitad de la población. Ya de entrada aquí vamos con que esto ya no es una mayoría. La mitad del país que salimos a votar, ya de entrada ya no somos mayoría. Es la mitad. Exactamente la mitad de la población del país. De entrada no puede haber una mayoría. No somos mayoría, ¿no? Somos la mitad, exactamente. Pero estos son los que salimos a votar. Luego vienen cuántos votaron por Morena. Bueno, por Morena votaron cerca de 30 y... ¿qué fueron? 4 millones. El resto votamos por el PRI, por el PAN, por el PRD, ya inexistente hoy día, ¿verdad? Por Movimiento Ciudadano, etc. Cada uno se llevó un porcentaje. Se habla de que Morena ganó con el 54% y la oposición perdió con un 46%. Ok, entonces ahora vayámonos a lo que los números reales nos dicen. Morena presume, ganamos con la mayoría. No, ganaste con la mayoría que salió a votar. Pero esa no es la mayoría del país. 34 millones que fueron los votos que tú recibiste. Pues yo no sé dónde tú dices que eso es mayoría. Sí, la mayoría de los que votaron, sin duda. Pero eso de ninguna manera es mayoría, ni aquí, ni en China, ni en donde ustedes me digan. Porque 34 millones de mexicanos representan básicamente la cuarta parte de la población de México. Salen a decirnos que el 80% de la gente está feliz, 70%, con el actual gobierno. A ver, otra vez. ¿El 70% de quiénes? ¿De la población verdaderamente? Una de las cosas que la política siempre ha tenido son el utilizar las cifras a modo. Algo que de la estadística no me gusta, siempre es bueno tener algunos datos a no tener nada, ¿verdad? Siempre que de encuestas, por ejemplo, se trata, hay encuestas que a mí me encantan, ¿no? Porque son muy ilustrativas de lo que pasa en la ciudadanía. Pero las encuestas tienen para mí siempre un problema. Y por eso mayormente en cuestiones políticas yo no las acepto. Por el sesgo particularmente que tienen. Estos datos, estas cifras que nos entregan, ¿surgen de dónde? Porque algo que las encuestas tienen es que casi nunca nos dicen
en qué sector de gente, en qué cantidad de gente y en qué, de qué forma fueron realizadas estas encuestas. Porque obviamente si ustedes hacen una encuesta en, por ejemplo, en clases económicas muy bajas, en donde esta secta de Morena mayormente reparte dinero, reparte apoyos, pues es obvio que los resultados que se va a obtener de estas encuestas, pues digo, es más que obvio, ¿no? Si estas encuestas fueran en zonas residenciales, como en la Ciudad de México, en Las Lomas, en San Ángel, en Polanco, ¿qué nos van a decir? Sin duda, otra cosa completamente distinta que se hicieran en Iztapalapa o se hicieran en el Estado de México, en Ecatepec, ¿no? Insisto, donde más programas sociales se reparten. Y este es donde tenemos que tomar precisamente siempre con mucha cautela de dónde surgen las cifras. Cuando nos dicen es que tiene un 70% de aprobación esta señora que actualmente dice gobernar el país. ¿En dónde está tomado ese dato? ¿De dónde lo sacaron? Esas cifras, ¿de dónde surgen? 70%. ¿De una encuesta de cuántos? ¿Una encuesta que se levantó en 1,000 personas? ¿Una encuesta que se levantó en 500 personas? ¿Una encuesta que se levantó en 5,000 o 10,000 personas? Una vez más, 10,000 personas representan a 130, casi 130 millones de mexicanos. Yo no lo creo. Y entonces es donde les digo que tenemos que partir de ahí. Tenemos que partir de ahí para entender, y como decía también un analista, que lo veía yo hace menos de una semana, ¿dónde estamos? Esos 60 millones que no votamos por este gobierno, ¿no? Estamos dormidos, estamos aletargados, estamos en hibernación, estamos, ¿qué? Espantados, aterrados. ¿O qué pasa con nosotros? Algunos, como su servidor, haciendo este trabajo de comunicación con ustedes, ¿no? Muchos nos critican, como les digo. Pero como yo le he contestado a mucha gente, inclusive en este canal, si es tan fácil, ¿por qué no haces tu podcast? ¿Por qué no lanzas tu plataforma y hablas así, tal cual como somos? Porque hay otros, está este personaje, que es lectómano, el cabeza de calcetín, que yo le llamo, ¿no? Un tipo que nunca se presenta a sí mismo. Que nunca se presenta como es, siempre sale con su pasamontañas, ¿no? Y sus lentes, que no sabemos quién es. Pero siempre estamos los Loret de Mola, los Miguel Quintana, los Atypical, y mucha más gente, Macario Esquetino, el maestro Macario Esquetino, que sí nos presentamos con nuestra propia imagen. Y hablamos y decimos las cosas como son. A mí en mi canal me criticaban mucho a veces por cómo yo hablaba. Es que eres muy duro. Eres muy, sí, honesto sin duda. Pero como que dices las cosas demasiado fuertes. Y yo siempre contesté, y no voy a cambiar, ¿eh? Y yo siempre contesté, ¿es que hay otra forma de decir las cosas? Si yo te dulcifico el tono, como por ahí a veces se dice,
Si yo te presento la información dulcificada, acariciada, manipulada, manoseada, para que tú no sientas tan rígidas las palabras, no van a llegar. Es mi experiencia. Yo tuve un problema hace algunos meses, precisamente antes de la elección, con gente de mi canal, que tristemente perdí a varios suscriptores después de esa discusión, porque hubo una persona, yo buscaba, como lo he comentado con ustedes, y muchos de ustedes lo saben, yo buscaba una candidatura independiente, ser un candidato independiente a la presidencia, por medio de las redes, utilizando las redes que llegan hasta el otro lado del mundo. Teníamos suscriptores del canal, tenemos una buena amiga coreana, tenía yo buenos amigos que estaban en Australia, algunos otros que estaban en Alemania, algunos otros en Canadá. Y a lo mejor les gustaba, como me decía, nos gusta ver tus videos, Alex, porque nos gusta lo que dices. Pero no tienen injerencia en el país porque ellos ni siquiera viven en México. Pero les gustaba en otros lugares del mundo. Es increíble, ¿no? Nos veían en otras latitudes del mundo. Y en México yo no llegaba ni a 500 suscripciones, ¿no? Y mucho me criticaban esto. Es que eres muy directo. Este pleito que yo tuve fue porque me decían, es que, pues sí te vemos y todo, pero vamos a votar por Xochitl. Y yo tuve un día una discusión con una persona en el canal, en un programa en vivo, porque me decía, no, es que Xochitl es y es a quien tenemos que apoyar. A ver, este canal, Por Ti por México, busca generar un cambio. Yo no voy a votar por Xochitl. Yo no promuevo a Xochitl. Yo no soy Xochitl Team. ¿Por qué entran a mi canal entonces? Si ustedes van a votar por Xochitl, entonces váyanse a los canales de Xochitl. En este, Alejandro Rodríguez, su servidor, busca ser un candidato independiente. Aquí no se apoya ni a Xochitl ni a ningún otro más que a Alejandro Rodríguez. Pero la gente pierde a veces la percepción. Eran buenos amigos, los sigo considerando así. Ellos igual a mí ya no, ¿verdad? Pero yo los sigo considerando buenos amigos. Pero exacto, me doy cuenta que la gente se pierde muy fácilmente. Si el canal de Por Ti por México era para generar una plataforma con un candidato independiente, distinto y diferente, ¿por qué me seguían y entraban al canal si por quien iban a votar era por Xochitl Gálvez? Porque es muy fácil, insisto, perderse, no ver, no escuchar lo que una persona está diciendo. Yo jamás apoyé a Xochitl Gálvez. Pero mucha gente entraba a mi canal pensando que yo apoyaba a esta persona, ¿no? Y yo lo dije en esa ocasión, bueno, ustedes no escuchan lo que yo digo, me oyen muy probablemente. ¿Me están escuchando? No, creo que no. Porque oír y escuchar son dos cosas muy diferentes. Escuchar es poner atención, estar en lo que se está diciendo. Oír, tengo hijos, pareja, que luego ponen la tele y están haciendo otras cosas y me dicen, es que estoy oyendo la tele. Porque mi pleito siempre es por qué está prendida la tele si nadie la está viendo. No, es que la estoy oyendo. Pues prende el radio, ¿no? No la están viendo. No están viendo la televisión. La están oyendo. Pero a ver, una televisión es para verla. Y obviamente escucharla. Es como la gente, no sé si les ha tocado en el cine,
Que está la función del cine y están preguntando, oye, pero, ¿y qué pasó con esto? Oye, ¿y qué pasó con lo otro? Oye, no, pero este persona, a ver, ¿qué no estás viendo la película? ¿Qué no fuiste al cine a ver una película, a ponerle atención? ¿Por qué estás preguntando en el interior, en el lapso de que está la película, cosas? Porque no le estás poniendo atención. Porque a lo mejor ya te distrajiste con... Bueno, hay gente que está en el cine y está con el teléfono. Me daba... A mí me molesta mucho, tengo que reconocerlo. Veía yo un programa de Azucena Uresti, el día de ayer también. De un programa que creo que fue el lunes. No, creo que fue ayer mismo, pero temprano. Y estaba Damián Cepeda, estaba Rosario Robles y otro personaje de Morena. Cuando este individuo, que me cae muy mal, por cierto, ¿no? No recuerdo ni su nombre, ¿no? Cuando este individuo habla, quiere que todo el mundo le ponga atención. Cuando los demás están hablando, él está con el teléfono. Y luego se arman precisamente de alguna manera por eso los pleitos, ¿no? Porque este defiende a capa y espada todo lo que se llame secta de Morena. No le puedes ganar. Con datos, con cifras, con realidades, con todo lo que quieras, nunca le ganas. Porque él siempre trae otros datos. Los datos oficiales, los datos reales, dice él, ¿no? Pero nunca los puede probar porque nunca nos dice de dónde son. Son los datos del gobierno. Ah, no, pues sí, si son los del gobierno, entonces están increíblemente tocados, ¿no? Pero insisto, más allá de ello, cuando él habla quiere la atención de todos. Pero cuando los demás hablan, él está en el teléfono. Así como que, discúlpenme la expresión, me vale madre lo que ustedes digan, ¿no? Yo soy de Morena, yo sigo los lineamientos, yo sigo esto, aquello, lo otro, lo demás allá, y lo demás no me importa. Y así lo demuestra. Es un férreo defensor de la secta de Morena. Tan es así que en muchos programas de Radio Fórmula, particularmente, siempre está él. Cambian otros personajes, pero él siempre, casi siempre está representando a Morena. Porque es más terco que una mula. Y porque defiende a capa y a espada los preceptos de la secta de Morena. Y entonces yo creo que ya lo escogieron para que, mira, no, si hay un programa, vas tú. Para que no te agarren en curva, para que ellos no pierdan, para que no venga otra persona que no tenga la misma actitud de defender, vas tú. Y en muchos programas, insisto, de Radio Fórmula, siempre está él. Porque, insisto, es más terco que una mula. Pero eso no quiere decir que, como también por ahí dicen, sea la pieza de veras más centrada, mejor ubicada y la más inteligente. No, él es el más aferrado, ¿no? Y que defiende a capa y espada las cosas, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea cierto. Por eso insisto, damas, caballeros, en ese trabajo que su servidor va a hacer, va a estar haciendo en los próximos días, es eso. Vamos a empezar a hablar, primero que nada, con honestidad, con verdad. Puede gustarles o no. Habrá inclusive gente que puede estar de acuerdo o no. Pero ante datos y realidades, estén ustedes de acuerdo o no, la verdad no cambia. Por eso, como yo siempre lo he dicho en este canal y en mi canal principal de Por Ti por México, siempre la regla fue hablando con verdad. ¿Por qué? Porque la verdad no está a juicio. La verdad no está que si la quieren creer o no.
Cuando su servidor, y lo hago muchas veces, yo hablo de mi percepción, aquí cambia todo. Aquí ya no es mi verdad o su verdad, no. Cuando yo hablo de percepción, cuando yo les digo mi percepción es que esta señora que actualmente está en la silla presidencial, que no presidenta, a mí no me lo parece, ya lo estoy haciendo a título personal. Aquí ya no estamos hablando de verdades. Aquí ya estamos hablando de lo que yo considero. Pero cuando hablamos de muchas otras cosas, sí vamos a hablar de verdades. Que México es un país altamente corrupto. Esto es cierto. ¿Por qué? Porque en nuestra ideología, en nuestra educación, en nuestra forma de vida, desde hace al menos 50 años, al menos, pero que esto nos habla más bien, hay quien dice que esto empezó el de mentir burdamente para beneficio personal político y que esto modificó la vida de la gente. Esto viene más o menos desde los 50. O sea, estaríamos hablando ya de hace 70 años, más de 70 años. Hace más de 70 años se nos mintió, se nos enseñó, no quiero decir a robar, pero sí a transar. Y se nos enseñó esta frase también de que el que no tranza, no avanza. Y se nos enseñó esta otra frase que decía del PRI, es que el PRI roba, sí, pero deja robar. Y mucho hicimos en México precisamente ello. Y lo aprendimos bien. En lugares como Tabasco, por ejemplo, que se dejó de pagar la luz. ¿Por qué? Porque el anciano delirante del sexenio pasado, eso les enseñó cuando fue candidato. Ah, sí, pues no paguen luz. Y ni tardos ni perezosos, porque todo lo que es negativo lo aprendemos, pero así. Si es positivo, nos tardamos un poquito más en aprenderlo. Pero si es negativo y a conveniencia de nosotros, uy, no, eso lo aprendemos así. Y nos acostumbramos a ello. Y nos acostumbramos exactamente a la tranza, al ver cómo hacemos las cosas. México se ha caracterizado, es el segundo país de mayor piratería en el mundo, solamente atrás de China. A China son los número 1 en piratería. México es el número 2. ¿Por qué? Porque aprendimos a que para qué compramos lo original si podemos hacer una copia pirata y nos sale más barata. México es increíble, como yo lo he dicho. Nos habla hoy de que tiene récord mundial en empleo. No. Una mentira más de los gobiernos, ¿no? Por eso les digo que tenemos que empezar a hablar con verdad. Solamente en lugares como México, un local establecido en una avenida, y se los digo porque yo lo tengo a 2 cuadras prácticamente de mi casa, un lugar que vende películas pirata, literal, películas pirata, un local, está considerado como empleo. Solo en México. Y esa es la verdad. Y todos ustedes lo saben. Y ustedes, casi todos ustedes lo han visto. En donde ustedes me digan, del estado que ustedes me digan, en los mercados hay un puesto pirata de música o de películas. Y eso es lo que el gobierno actual dice que es empleo formal. Empleo formal para este gobierno es una persona que vende en la calle bufandas, perfumes, piratas, juguetes, ropa interior o lo que ustedes quieran. De esta gente que está en la calle y en los mercados, ninguno recibe seguro social, prestación alguna. Y el único beneficio económico es lo que ganen o que les deje vender estos productos mayormente chinos, ¿no?
¿Que se está afectando la economía nacional? Pues cómo no. Si una misma bufanda hecha en México cuesta, por decir algo, 10 pesos, pero nosotros la compramos en China a 1 peso y la vendemos en 5, pues cómo no vamos a afectar la economía. A final de cuentas es nuestro interés. ¿Cómo la voy a pagar a 10 y con China me lo ofrece a peso, no? Y todavía la puedo revender y le saco una cantidad de dinero. Por eso el negocio de mucha gente hoy día está en productos chinos. Anillos, alhajas, joyería más bien de fantasía y todos los productos que ustedes quieran. Métanse a un mercado sobre ruedas y van a ver, ¿no? ¿Cómo llegamos a eso? Insisto, empezó en los 50. Y tenemos que partir precisamente de ahí, de empezar a hablar con verdad, empezar a hablar con honestidad y empezar a realmente querer tener un cambio. Porque sí, también es muy cierto que la gran mayoría de gente en este país quiere un cambio, sí, pero también hay otra realidad. Nadie quiere hacer que ese cambio suceda. ¿A qué me refiero? A de esa gente, hablemos de 60 millones, que más bien somos 90 prácticamente, ¿no? Millones de mexicanos que no estamos de acuerdo con el gobierno. La gran mayoría de esos 90 millones no quiere entrar a la política para hacer el cambio desde dentro. Y ahí es donde vamos a seguir atorados y nos vamos a quedar atorados por mucho tiempo. Porque mientras esa gente simple y sencillamente quiera cambiar, pero no quiera hacer nada, poco si no es que nada va a cambiar. No, si queremos un cambio, tenemos que hacerlo, tenemos que entrar. Tenemos que hacer que las cosas sucedan. Y las cosas no van a suceder simplemente viéndolas desde el ruedo. No, tenemos que entrar al ruedo. Tenemos que entrar a torear. Pero eso es lo que casi nadie quiere. Y los que sí lo queremos hacer, nos irán de a locos, de desfasados, de idiotas, de vendidos o de comprados o de lo que ustedes quieran. A mí me han insultado y me han amenazado hasta de muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sí quiero ser parte del cambio, cosa que muchos no quieren hacer. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar? Insisto. Si nadie se lanza al ruedo y los que sí nos lanzamos nos juzgan, no nos critican, nos juzgan, entonces ¿cómo las cosas van a cambiar? La única cosa que yo estoy cierta finalmente es que vale la pena. Alguien me dijo ya en su momento, Alex, puedes perder la vida. Como lo dije yo, y valdrá la pena. Porque si perder la vida por hacer lo correcto, para mí, para mi familia, para mis cercanos y para toda la gente en este país, si algo poco o mucho sirve, vale la pena entregar la vida. Hoy día entregamos la vida por mucho menos que eso. Por 50 pesos, por un celular, por nuestra bolsa, por nuestra cartera. Todos los días estamos viendo un promedio de 86 asesinatos en el país. Asesinados de mucha gente que no pidió siquiera estar en el ojo del huracán, ¿no? Gente que sale a trabajar y regresan y encontraron la muerte en el camino, ¿no? Claro que vale la pena luchar, claro que vale la pena hacer lo correcto. Y siempre, siempre valdrá la pena luchar por la verdad. Su servidor, Alejandro Rodríguez, aquí va a estar. Vamos a seguir, como les digo, ya empezamos con este trabajo. Vamos a hablar de los temas que tenemos por ahí. Hay mucho que tocar con todos ustedes, con qué abrir los ojos, ¿no? Muchísimas cosas.
Este tema que por ahí está en las redes, vayan y véanlo. Hay un programa de Atypical en el que ya se habla de una investigación en contra del anciano delirante. Muy probablemente por lo que esté diciendo el Mayo Zambada en Estados Unidos, ¿no? En donde esta carta que se le manda a quien está en la silla presidencial actualmente, que se deslinde de su amado patrón y Dios, porque muy probablemente caiga. En donde este individuo también expresa que no deben de cambiar esta forma de gobernar de abrazos y no balazos, porque no se van a encontrar con un problema serio. Esto me suena a amenaza, ¿no? A que no, si no le sigues dando abrazos a los criminales, ¿se te van a voltear? Esto, insisto, a mí me parece una amenaza de parte de este anciano delirante, ¿no? Si él lo toleró, si él lo aceptó, ¿por qué los que siguen tendrían que hacerlo también? Insisto, estas investigaciones que se han abierto en lugares como en Estados Unidos pueden ser un gran indicativo del porqué de muchas cosas. Pero más importante es esa pregunta que yo les dejé en el principio. ¿Por qué 35 millones de personas votaron por esta continuidad si el país está peor que nunca en prácticamente la historia del mismo, ¿no? Mi respuesta, muy personal, es que fue el dinero, el poder de el señor Don Dinero que logró ello. Porque la gente parece no quererse dar cuenta de la realidad y creen que con tener 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 o 10,000 pesos en efectivo, eso les va a hacer tener una mejor vida. Se reparte mucho programa social, pero la condición de vida, esto es real, la condición de vida de la gente no ha cambiado. La gente sigue viviendo en una choza, en casas de lámina, en casas de madera, con techos de cartón, que reciben 2, 3, 4, 5,000 pesos, sí, pero su condición de vida no ha cambiado, ni va a cambiar. Porque los programas sociales pueden ayudar, pero está probado en el mundo que ningún programa social ha sacado a un país de su mediocridad. Y todo eso lo iremos analizando en este trabajo de su servidor, Alejandro Rodríguez, y en este su canal Por Ti por México, donde esperemos que logramos sensibilizar, crecer, compartir y de esta manera buscar un cambio en el futuro inmediato para que esto nos pueda llevar a un mejor estilo de vida. Querer ser parte de los 10 países más industrializados, aquí lo hemos dicho muchas veces, no nos hace primer mundo, no nos hace país de primer mundo. Somos, dicen, la 12ª economía. Increíble que seamos la 12ª economía en el mundo y México hoy día no es país de primer mundo. ¿Increíble? Sí. ¿Cierto? Sin duda. Damas y caballeros, cuídense, pásenla muy bien. Por aquí nos vemos, aquí seguiremos. Aquí estaremos comentando con ustedes. Vamos a ver qué sucede, qué decidimos y qué es lo que como ciudadanos vamos a hacer en el futuro, insisto, inmediato, a mediano y largo plazo. Porque el cambio debe de ser por ti y debe ser por México. Cuídense, bonito día, tarde, noche, a la hora que nos estén viendo. Cuídense mucho y por aquí estaremos comentando con ustedes. Hasta luego.